¿Qué tal? Muchas bendiciones. Les saludo en el nombre de Jesús. Hoy tenemos el gusto de transmitir nuevamente desde la sala de nuestra casa y transmitir para la iglesia en Ensenada un saludo para todos. Y quiero ir directamente al punto de la exposición de la palabra. Hemos titulado este tema Paz en medio de la tormenta perfecta. Nuevamente, paz en medio de la tormenta perfecta. En ocasiones, en este tiempo, nos hemos preguntado qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué nos tocó vivir a nosotros algo así? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Es cierto que el mundo se va a acabar en 3, 4 días? ¿Es cierto? ¿Vamos a sobrevivir de esto? Incluso nos ponemos a pensar, ¿a alguien le habrá tocado vivir algo así en la Biblia, en la historia del planeta? ¿A alguien le habrá pasado algo así? ¿Esto le pasa también a la gente buena? ¿O a la gente de la Biblia no le pasó? Fíjate que la Biblia cuenta sobre un problema que atrae otro problema y se hace un problema más grande. Otra vez, un problema que atrae otro problema con el fin de hacer un problema más grande. Y en la vida del apóstol Pablo, uno de los grandes líderes de la iglesia, el apóstol Pablo, para los que me escuchan por primera vez, el apóstol Pablo escribe prácticamente media Biblia, el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento. Un hombre de letras, un hombre que sabía la palabra de Dios, había sido entrenado para entender la ley de Moisés en aquel tiempo. A los 5 años el hombre la sabía repetir: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros él sabía, porque él era un rabino, era un hombre hecho para predicar. Y en la vida de él vemos que hay tantas tragedias que le tocó vivir, tantas tragedias, tantos problemas, y es interesante ver cómo él reacciona ante una situación difícil. En el libro de Hechos, sin que nadie lo busque, en el libro de Hechos 27, la historia comienza diciendo que Pablo sube a bordo de un barco en Cesarea con el fin de ser trasladado hasta Italia. Hay que poner atención a todo esto. Pablo comienza abordando un barco para estar de un punto A, que es Cesarea, a un punto B, llegando a Italia. Con él viaja un hombre, el hombre que escribe el libro de Hechos, su doctor de cabecera, el doctor Lucas, además de 2 personas que se mencionan ahí con él, Aristarco, uno de ellos. Y es importante comentar que el barco donde el apóstol Pablo iba ser trasladado tenía muchos prisioneros que iban a ser llevados al Coliseo Romano. En el Coliseo Romano los iban a matar, los iban a pelear con los leones, iban a tener una situación muy caótica puesta por el clero romano de aquel tiempo. La religión sociopolítica los quería matar a los prisioneros. Y entonces dice que las cosas se estaban complicando en el barco, se vislumbraba un mal tiempo, el viento daba señales de que todo se estaba complicando, el agua empezaba de repente a crecer, el cielo empezaba a ponerse nublado, estaban en un barco, recordemos, en medio del mar, y el apóstol Pablo les advierte a los tripulantes, a los marineros: ¿saben qué? Es mejor no seguir adelante. Es mejor no trasladarlos. Las cosas se van a poner mal. Pero los marineros lo ignoran. ¿Qué van a hacer caso de un hombre de letras? ¿Qué van a hacer caso de un judío predicador? ¿Qué van a hacer caso? Ellos eran expertos en el mar. Ellos tenían años. Ellos se dedicaban a trasladar gente. Y lo ignoran y piensan que estaba loco. Pues ellos eran los experimentados. Ellos no podían escuchar a un simple hombre de Biblia, a un simple hombre de escrituras. Ellos decían: somos marineros, mi padre fue marinero, mi abuelo fue marinero, tengo 3 generaciones y juntamos la edad, más de 70, 80 años de experiencia. Soy un marinero, aprendí de mi padre, aprendí de mi abuelo.
¿Qué vamos a andar escuchando un hombre así? Pero la escritura describe que después de esto vino un viento muy suave. Un viento suave que empezaba a ponerse de repente frío. El mar empezó a subir. Las olas empezaron a crear espuma. El cielo empezó a oscurecerse. Salieron por ahí rayos. Y la Biblia dice que este viento suave llegó a formar un huracán. Y la Biblia lo describe, me gusta cómo lo describe la Biblia. Dice que se llamaba Euroclidón. Y cuando la gente piensa que es Euroclidón, algunos dicen, oh, debe ser un demonio que se soltó por ahí. Pero no. Euroclidón significa un viento que viene del norte y un viento que viene del este. Uno del norte, otro del este, chocan y en medio hacen un gran remolino, un caos. Imagínate, no solamente se trataba de mover el agua así, del mar, se trataba de hacer una gran tempestad, viento de una dirección, viento de otra dirección, ni siquiera vientos contrarios, sino vientos cruzados, que todavía era peor. Euroclidón significa eso, vientos contrarios. La tempestad era mucha, era un caos. La temperatura bajaba porque estaban incluso en invierno, hacía un frío tremendo. Era no solamente el agua, era el viento invernal. Las velas se movían y el barco tronaba como si fuera a quebrarse. Las olas se movían con violencia, formando grandes cantidades de espuma, que es grandes cantidades de aire en la corona de las olas, moviendo el barco y no teniendo estabilidad. Dice que no miraban la tierra, estaban perdidos en medio de la nada, no sabían para dónde era norte, para dónde era sur, y no es porque no supieran en su mente o en la brújula, simplemente que eran llevados por todos lados, no había estabilidad, no podían hacer nada para evitar la situación, estaban en medio de la gran tempestad, y la tripulación estaba impaciente, estaba desesperada. ¿Te imaginas la situación? Impaciente, tronándose los dedos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. Y la gente que conoce o que ha estado en un barco, los marineros, saben que a esto se le llama la tormenta perfecta. La tormenta perfecta de la cual muy pocos salen. Ahora con la tecnología de los barcos que tenemos, es complicado salir. Imagínate la tecnología de hace poco más de 2000 años. ¿Te imaginas la tecnología? Barcos de 30 metros solamente, con un peso tremendo. Traían cargas, traían personas. Ese barco traía cereales. Y un barco que simplemente la tecnología era muy pequeña para estar en medio de la tormenta perfecta. Elementos que juntos todos, creaban el desastre perfecto. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría? Lo que ellos querían usar para sostener el barco, dice la escritura, que se rompía incluso. Echaban anclas y las cuerdas se rompían y entonces la tempestad, en vez de mejorarse, se empeoraba. Comenzaron a echar la carga al mar. ¿Qué era la carga? Era el cereal. Era lo que les servía de alimento. Comenzaron a echar la carga. Imagínate, un problema tan grande y tener que arrojar el alimento al mar. Echaban las cuerdas. Las cuerdas tuvieron que echarlas para quitarles peso. Las cuerdas que sostenían las anclas. Las cuerdas que amarraban el barco. Porque el barco no era como los barcos modernos, soldados, no. Eran barcos que estaban amarrados por cuerdas, se tenían que romper cuerdas. El barco cada día estaba más frágil. No se miraba el sol de día, ni las estrellas de noche. Tal vez se rascaban un poco la cabeza y decían, ¿hacia dónde vamos? Estamos extraviados. No hay salida. Se había perdido toda esperanza de salvarse e incluso no habían ni siquiera comido. Y la Biblia dice que ya habían pasado 14 días en un tremendo remolino. No había paz. Era un tremendo remolino. Tal vez alguien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque tal vez alguien está viviendo algo similar en este tiempo. Tal vez alguien está viviendo una tormenta perfecta. Lo despidieron del trabajo en este tiempo. Se está cortando el dinero. La falta de salud se está volviendo enfermo.
una relación mala con su cónyuge, una relación mala con sus hijos, un caos en la escuela. Tal vez este año te ibas a graduar y por causa de la pandemia no te graduaste y la gente dice, se me arruinó la vida. Tal vez ibas a hacer un viaje a otro país con una beca y la gente dice, se me arruinó la vida. Tal vez estás arruinado, el banco sigue cobrando intereses, no hay trabajo para poder sustentarlos, la mercancía se está pudriendo en el negocio. El negocio no hay gente, tienes que pagar sueldos. Tal vez haya un desastre tan grande. Es más, en este tiempo hay señales para nuestro planeta de tsunamis que vienen. Me comentaban que en algunas partes de la costa los animales están corriendo hacia las orillas, están nadando hacia las orillas. Los animales en tierra están corriendo hacia las montañas. Se prevé un tsunami, dices, un tsunami en medio de la calamidad que estamos pasando. Los geólogos dicen que la tierra se está preparando para un temblor. No estoy espantando a nadie, basta con ver las noticias y eso está pasando y nos preguntamos, ¿sobreviviremos a eso? Tal vez está creando la tormenta perfecta, tal vez, pero tal vez nos pase como los del barco, dice Hechos 27:20. Al ver que no parecía ni el sol ni las estrellas, que no aparecía el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos todos la oportunidad y la esperanza de ser salvos. Tal vez para muchos no miran las estrellas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? Tenía cita en el médico tal día y no puedo ir porque no puedo salir. ¿Qué va a pasar? Me voy a morir. ¿Qué está pasando? Los marineros eran experimentados y estaban cansados, dice la Escritura. Gente experimentada estaba cansada y estaban perdiendo la esperanza. Y tal vez hoy día tenemos gente experimentada en los negocios y está perdiendo la esperanza porque los dólares están subiendo, porque el negocio no está produciendo. Tal vez la gente experimentada que decía sobrevivimos a esto está perdiendo. ¿Qué está pasando? Tal vez muchos se encuentran así, cansados, sin esperanza, sin recursos, la acumulación de todo. Tal vez está creando en su vida una tormenta perfecta. Pero en un tiempo de crisis igual, mira lo que dice el apóstol Pablo con esto. Hechos 27:21. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. No habían comido, estaba todo un caos total. Un caos y luego sin comer, menos fuerzas tenían, tal vez estaban hasta enfermos. Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo, señores, ustedes debieron haberme hecho caso y no navegar a Creta. Y si no hubieran hecho caso, no hubiéramos tenido tantos problemas y pérdidas. El apóstol se para y les dice, ¿por qué no me hicieron caso? Yo se los advertí, yo les dije. El apóstol les reprende y les dice, se los advertí, había señales de calamidad, había señales, pero ustedes no quisieron vivir, seguían sus propias ideas pensando que eran más inteligentes que lo que yo les estaba diciendo. Primero vieron sus instintos, se dieron placer en todo lo que estaban pidiendo, le dieron placer a sus intereses personales, ignoraron lo que les estaba diciendo. Se los dije. Pensaron que su forma de vivir era la adecuada. Se los dije. Estamos pasando esta calamidad porque se los advertí y ustedes no quisieron hacer caso. Muchas personas han ignorado lo que Dios les ha dicho. Hoy todo el mundo está buscando a Dios. Hoy el mundo celebra el domingo de resurrección. Pero no celebramos solamente como algo histórico. Jesucristo tiene que resucitar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque por mucho tiempo se nos advirtió. Compórtense bien, la manera de vivir no es así, el sexo así es ilícito, no se comporten así, no hagan las cosas de esta forma. Se nos advirtió, señores, si hubiéramos escuchado las señales que este bendito libro nos da, tal vez no hubiéramos pasado por todo esto. Tal vez, y cualquiera podría decir, pastor, pero ya estaba escrito, sí. Pero
no escuchamos las señales, estamos viviendo muchas veces las consecuencias de la propia tormenta que nosotros formamos. Las consecuencias de los propios actos. Recordemos que los marineros eran expertos y se desanimaron. Hoy hay mucha gente que era experta en lo que está haciendo y los negocios no salen, no hay salida, se están desanimando. Y tuvieron que escuchar al predicador en medio de esta situación. ¿Qué contraste, no? Muchos marineros experimentados poniendo atención ahora a un predicador, al judío, al rabino judío que les hablaba de las escrituras. ¿Qué contraste? Muchos marineros experimentados escuchando a un hombre que no tenía experiencia en el mar. Tal vez muchos les ha tocado vivir así. Tal vez muchos han hecho esto para sobrevivir. En medio de la tempestad, sin ver resultados, han tirado cuerdas y no han sobrevivido. Han ajustado el presupuesto de su casa y se dan cuenta que no les alcanza, como los marineros. Están agotando todo. Toman medicina y siguen enfermos. Se volvieron experimentados y siguen enfermos. Siguen en deudas. El banco no perdona, sigue cobrando el interés, sigue cobrando la cuota. Y no escucharon el consejo. Pensaron vivir en una libertad falsa. Hace apenas 2-3 meses, ¿cuántas marchas no había en nuestro país y en el mundo hablando de libertades falsas? Hablando de ideas que se van en contra de la situación de Dios. La gente vivía en vicios, la gente vivía en sexo libre, matando a sus propios hijos, maltratando a sus esposas, maldiciendo las compañías, pesándoles cuando iban a trabajar. Y hoy todo el mundo quisiera ir a trabajar. Entonces, la única respuesta de los marineros era escuchar al predicador, era escuchar al apóstol. ¿Y por qué el predicador? ¿Por qué el apóstol? Porque él tenía la situación y la verdad de las escrituras. No quisieron escuchar, y tan bueno fue Dios que permitió el caos en el barco para que todos los que iban en el barco, incluyendo marineros y prisioneros, pusieran atención a un predicador. Tal vez la situación del mundo está así hoy. Dios nos ha metido en casas, la gente ha perdido cosas, para que entonces podamos escuchar al predicador. Y no porque el predicador sea el hombre más importante, no, porque se está transmitiendo el mensaje de Dios para el mundo. Es un tiempo en verdad de arrepentirse, es un tiempo de aprender de los errores como sociedad, como personas. Tal vez estamos pasando por una situación así de difícil, pero tenemos que aprender que no nos está yendo bien. Tal vez en este momento en nuestro país digamos, no pasa nada, y la gente anda muy tranquila, solamente es un viento suave, pero ese viento suave se puede volver en un huracán. No esperemos que esto empeore, busquemos a Dios. Mira lo que el apóstol Pablo les dice aquí, después de la reprensión, Hechos 27-22. Pero ahora les digo, bueno es Dios, ahí donde estás, di conmigo, bueno es Dios. Pero ahora les digo, no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. ¡Wow! Después de la reprensión del apóstol, les dice, a ver, no se preocupen, ninguno perderá la vida. Imagino que la gente, gracias, no vamos a perder la vida, pero se perderá el barco. ¿Qué representaba el barco? La estabilidad en el mar. Era mejor estar con barcos que sin barco en medio del mar. Y el apóstol les dice, se va a perder el barco. Tal vez algunos ya están perdiendo el barco. ¿Qué es el barco, pastor? Tu negocio, tu empresa, tu estabilidad, lo que decías que te mantenía a flote en esta sociedad. Tal vez algunos están perdiendo el barco, pero Dios lo está permitiendo porque Él quiere sacarte en medio de la calamidad sin tu barco, para que no digas el día de mañana que fue el barco el que te salvó. Fue la mano de Dios la que te salvó. Fue la mano de Dios. Entonces Pablo dice, no se va a morir ninguno de ustedes, no se preocupe, se va a perder el barco, pero ustedes no se van a morir. Seguimos en el 23. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel. Nota aquí, a quien pertenezco y sirvo. Y él me dijo, Pablo, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador.
Dios salvará tu vida y de todos los que vienen contigo en el barco. Fíjate lo que les dice el hombre de fe. Pertenezco y sirvo a Dios. Anoche Dios, al cual dos cosas, le pertenezco y le sirvo. Le pertenezco y le sirvo. Cuando tú le perteneces a Dios, Él es responsable de ti. Este libro me pertenece. Si este libro se cae o se maltrata, no es responsabilidad del libro, es responsabilidad mía, porque me pertenece. Si yo le pertenezco a Dios en este tiempo de calamidad, Dios es responsable de mí. Dios no va a permitir que nadie se pierda, siempre y cuando le pertenezcas. La pregunta es para ti, ¿tú le perteneces a Dios? ¿En verdad le perteneces a Dios? Yo creo que los que son de fe me dirán, sí, pastor, yo le pertenezco a Dios, pero la clave aquí es, y le sirvo. ¿Qué es servirle? Servirle es obedecerlo, y para obedecerlo hay que arrepentirse. Nadie puede arrepentirse, nadie puede servir a Dios si antes no se arrepiente. Nadie puede servirlo si antes no se arrepiente. La pregunta para ti, amigo que nos escuchas, ¿le sirves a Dios? ¿Te has arrepentido de tus malos caminos? ¿Te has aprendido de la experiencia pasada? Porque si yo le preguntara al mundo, ¿le pertenece a Dios? Toda la gente va a decir, sí, yo le pertenezco a Dios. Pero ¿le sirves? Tus actos han cambiado. Tus actos han cambiado. Y Pablo decía, al Dios que le pertenezco y le sirvo. Hoy tenemos que analizarnos en este momento, estoy terminando. Tenemos que analizarnos. ¿Le pertenecemos a Dios para que Él sea responsable de nosotros? ¿Le servimos con un verdadero corazón? Pablo tenía un propósito y Dios se lo deja saber y le dice, mira Pablo, recuerda que el propósito de subirte al barco, lo dijimos al principio, era llegar a Italia, era llegar a Roma. Y le dice Dios, no tengas miedo, Pablo, porque te vas a presentar ante el emperador. Quiere decir, Pablo, tienes un propósito y mi propósito no va a cambiar. No te vas a morir en medio del agua, no te vas a morir en medio del mar. Tienes un propósito, Pablo. Dios es un Dios de propósitos. Una cosa pasó similar cuando Jesús estaba en la barca. Jesús se acuesta en la barca y le dice a sus discípulos, amigos, pasemos al otro lado. Y en la barca empieza un problema tremendo, empieza un huracán pequeño, porque era un mar pequeño, empieza una tempestad y la gente va corriendo y despierta a Jesús. Jesús, Jesús, nos vamos a morir. Y Jesús se levantó y dice que calmó el mar. Y me imagino que los discípulos empezaban, ¡oh, gloria a Dios! ¡Qué bueno! Calmó el mar. Pero Jesús ha de haber volteado y les ha de haber dicho, a ver muchachos, ¿cuál era la instrucción primera? Pasemos al otro lado. Les dije pasemos, mas no ahoguémonos en medio del mar. La instrucción era pasemos. Yo vine a morir a la cruz, dijo Isaías, dicen los profetas, yo no vine a morirme ahogado en medio del mar. Jesús tenía un propósito y dice que Pablo tenía este propósito y su propósito era llegar a Italia, era un propósito personal. Si Dios te permite la vida en esta pandemia y superarla es porque Dios quiere y tiene un propósito para ti y quiere que tú encuentres ese propósito. ¿Cuál es tu propósito? No se trata del propósito personal, sino del propósito con el cual Dios permitió que vinieras a la tierra. Hay un propósito. Dios no te trajo con el propósito de hacerte famoso. Dios no te trajo con el propósito de hacerte placer tuyo. No, Dios te trajo con un propósito. Con un propósito. ¿Quién va a sobrevivir en este tiempo? Los que tengan propósito. Los que tengan propósito. Y si todavía no has encontrado propósito y Dios te ha permitido vivir en este tiempo y salir de la tempestad, es porque Dios quiere que encuentres tu propósito. No va a pasar nada. Pablo le dice, tienes que llegar a Italia. Mucha gente muere sin propósito. El lugar de mayor calamidad no es el que está en la pandemia. El lugar de mayor calamidad ni siquiera es los que estaban en medio de la tormenta. ¿Sabes cuál es el lugar más triste de la tierra? Los panteones. Y puedes decir, bueno, sí, pastor, porque están los muertos. No.
el lugar más triste, porque si tú recorres un panteón, ahí están cientos de canciones que no se escribieron porque la gente no encontró propósito. Están cientos de inventos que no se crearon porque la gente no encontró propósito. Está la cura del coronavirus ya desde hace años, pero como alguien no decidió no tener propósito, se murió con todo y su cura. Cada persona tiene un propósito, pero como no lo encontraron, se volvió un muerto más del panteón. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te trajo? Mucha gente se muere sin propósito y es una calamidad. Entonces, los marineros vieron que no iban a morir porque Pablo estaba con ellos. Pero a partir de ese momento, estoy terminando, a partir de ese momento su vida no sería la misma. ¿Por qué? Porque ya habían visto al Dios que los había sacado y habían escuchado al Dios que había hablado. En este momento estamos viendo a Dios que en medio de esta calamidad Dios nos mantiene vivos. La gente se queja. Oh, es que ya no aguanto estar en casa. Te aseguro que muchos enfermos del hospital anhelarían estar en casa. Cuando estamos en un aeropuerto, nos ha tocado a mi esposa, a mí, pasar una noche en un aeropuerto, 24 horas en un aeropuerto. ¿Cómo anhelamos estar en casa? Cuando estás fuera de tu casa, el mejor refugio es tu casa. El mejor refugio es tu cama. Y hoy día que tenemos la casa por la cual tanto oramos, por la cual tanto trabajamos, no la queremos. Porque estamos enajenándonos de lo que el mundo dice. Estemos en paz, porque Dios tiene una salida. Si Dios te presta la vida, es porque tiene un propósito para ti. Y termino con este versículo. Dice en el 27-25, así que tengan valor, porque yo tengo fe y sé que todo pasará, tal como el ángel me lo dijo. Termina el apóstol Pablo. Tripulantes, marineros, esclavos, tengan valor, porque yo tengo fe en Dios. Quiere decir, lo que yo le estoy diciendo es ciertísimo. Y todo pasará como el ángel me lo dijo. Los de la fe, hermanos de la fe, no tengan miedo. No tengan miedo. Dios tiene el control de ti y de todo lo que tú representas. No tengas miedo. Mantente firme y seamos como el apóstol Pablo. Animemos a los demás. Uno de los propósitos para ti es animar a los demás. El mundo necesita que alguien le diga que está en tranquilidad. Decía hace unos días, estaba en mi ventana y uno de mis vecinos me pregunta, vecino, ¿cómo está la situación? Tranquilo, le digo, Dios es bueno, vamos a salir de esto. Me ve y me dice, me voy confiado por lo que usted me dijo, simplemente por lo que usted me dijo. Toda la gente donde yo vivo sabe que soy el pastor. Y la gente dice, si usted me dijo que está bien, yo confío que está bien. Seamos esa voz para el mundo. No importa que la tormenta empeore, Dios tiene el control y Dios tiene un propósito. Para los que no nos han escuchado y tal vez me escuchan por primera vez o escuchan un mensaje de estos, hay esperanza para ti. Arrepiéntete, dile a Dios que venga a vivir a tu corazón. Y ahí donde estás puedes repetir algo tan sencillo como decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo sé que tú resucitaste. Resucita en mi corazón. Yo quiero pertenecerte y quiero servirte a partir de hoy. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo sé que vamos a salir de esta. Y cuando salgamos, mi vida no va a ser la misma. Te voy a servir. Y yo sé que Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Ten paz en todo esto y no pierdas el sueño, porque la tormenta perfecta no nos vencerá, porque Dios es perfecto, Dios es bueno. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.